Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Espero que esté yendo todo bien, disfrutando de los Juegos Olímpicos. Recordar que grabamos un vídeo el otro día hablando de una serie de puntualizaciones de los Juegos Olímpicos, comentando que debutaba con un deportista en los Juegos Olímpicos. Así que nada, ahí lo tenéis. Esperemos hacer un vídeo al final de los Juegos Olímpicos un poco con recopilatorio de los aprendizajes que hayamos podido sacar. Y nada, bueno, os doy muchas pistas. Cuando me pongo las camisetas os doy pistas de qué vamos a hablar. El otro día traía también una de Kobe de la selección de Estados Unidos, que tenía que ver con los Juegos Olímpicos. Hoy traigo una de Kobe para hablar de Kobe Bryant como tal. Hace unos vídeos inauguramos no sección, porque no lo metí como sección, pero una serie de vídeos en la que íbamos a hablar de leyendas del deporte específicas, de qué aprendizajes podemos sacar de ellos. Empezamos con Tom Brady, que luego también hemos tenido la oportunidad de compartir otro vídeo del discurso que dio en el Salón de la Fama, cuando ingresó en el Salón de la Fama de los New England Patriots, que retiraron su número. Y bueno, ahí hablamos de Tom Brady, de lo que suponía. Empecé con Tom Brady porque, como os comenté, estoy intentando escribir un libro y Tom Brady tiene una parte especialmente importante sobre el tema de la autoconfianza, pero probablemente si me dijesen a qué deportista en general, con todo lo que hay, pudiéramos traer aquí como leyenda y aprendizaje, pues Kobe Bryant estaría probablemente el número 1 o entre los 3 primeros como mucho. Entonces, hoy toca hablar de Kobe Bryant. Una leyenda del baloncesto, como sabéis todos, malogrado en un accidente de helicóptero en enero del 2020, falleció junto a su hija Yana y a otras 7 personas. Un shock brutal, fue un momento durísimo. Yo creo que es un poco ese tipo de personas en las que no han convivido contigo, que no has tenido ningún tipo de relación, pero que casi son como de tu familia, y que cuando fallecen pues hay una tristeza profunda, ¿no? Porque ves que no va a estar más, ¿no? Que no va a estar más presente, ¿no? Creo que Kobe Bryant es una figura que trascendió el mundo del baloncesto, el mundo del deporte, un jugador que fue ídolo para muchos jugadores jóvenes que probablemente no conocieron a Michael Jordan, o lo vieron ya en su última época y empezaron a crecer con Kobe Bryant, muy admirado por todos esos deportistas, por todos esos jugadores. Trascendió la figura del deporte porque tenía un mensaje más allá de lo que era el baloncesto. Sé que hubo un momento complicado en su vida con una acusación de violación que él siempre negó. Al final llegó a un acuerdo con la presunta víctima, pero siempre lo negó. Fue un momento complicado en su vida. En algún momento eso se ha puesto encima de la mesa como un lunar. Es verdad que fue un momento complicado, que muchos patrocinadores también dejaron de confiar en él y que fue duro, pero yo creo que todo el mundo que la ha conocido ha visto la verdadera cara de Kobe Bryant. Todo el mundo ha hablado de él maravillas. Es verdad que hay una parte como pues más imagen arrogante, pero luego ha ido cambiando y de eso hablaremos. Hablaremos de la parte un poco deportiva, de lo que ha supuesto la figura, y luego hablaremos de la mentalidad Mamba, que es una filosofía que Kobe, la creó. Hay un libro que, lo tengo aquí, Kobe Bryant, aquí está, Mentalidad Mamba, que os lo recomendé en su momento. Tengo la lectura recomendada por ahí, os lo dejaré, os dejo el enlace por ahí para que podáis verlo. Es un libro un poco diferente, no es un libro como tal de mucha literatura, sino es con imágenes, muy, muy bien cuidado. Pero hablaremos de lo que supone esa filosofía Mamba a través del libro y a través de alguna entrevista que le he visto, que yo creo que la definía muy bien. Y vamos a hablar de Kobe Bryant con gusto y con cierta emoción, porque ya digo, para mí ha sido una figura pues muy importante, con momentos diferentes también, que lo compartiré y comentaré, pero vamos a hablar de Kobe Bryant como leyenda del deporte. Vamos a aprender de él. Pues vamos a analizar a Kobe Bryant. Como decíamos en la introducción, un jugador de baloncesto que trascendió el mundo del deporte, el mundo del baloncesto, una figura de esas legendarias que trascienden el mundo del deporte y que se convierten en iconos, en ídolos y en ejemplo
de muchos deportistas y no deportistas, ¿no? Nacido el 23 de agosto de 1978, hijo de Joe Bryant, también jugador de baloncesto, que jugó varios años en la NBA y terminó su carrera en Italia, donde Kobe Bryant pasó varios años y donde creo que aquello le marcó, ¿no? El haber vivido en Europa, el haber conocido otra cultura, hablaba perfectamente italiano, yo creo que le caló un poco y tuvo impacto en él. Como decimos, fallecido el 26 de enero de 2020 en ese trágico accidente de helicóptero, con muchísima vida por delante, con su hija Yana, por la que tenía gran admiración, tenía 4 hijas por las que sentía devoción, estaba muy volcado en el baloncesto femenino, tenía una escuela creada, debía estar haciendo un montón de cosas por la comunidad. Incluso se hablaba, ¿no?, de que si había sido bueno lo que había hecho en el baloncesto, lo que venía todavía después iba a ser también incluso mejor, ¿no? Ganó el Oscar por un cortometraje, Dear Basketball, en el 2018. Estaba haciendo un montón de cosas y que podía hacer un montón de cosas tras el baloncesto, ¿no? Bueno, en cuanto al baloncesto, jugó toda su carrera en Los Ángeles Lakers, 20 temporadas, 20 años desde 1996 hasta el 2016 que se retira, un palmarés espectacular. Entra en la NBA sin pasar por la universidad, uno de los pocos jugadores que ha hecho ese traspaso de pasar sin pisar la universidad a la NBA. 5 anillos de campeón en el 2001, 2003, 2009 y 2010. 2 MVPs de finales, un MVP de temporada, 2 oros olímpicos en el 8 y en el 12, en el 2008 y en el 2012, 11 veces en el mejor quinteto de la NBA, 4º máximo anotador de la historia de la NBA, jugador más joven en ganar el concurso de mates con 18 años, una barbaridad, y además podríamos poner más cosas, ¿no? Pero estas son las más importantes. Su número se retiró en Los Ángeles Lakers, pero no uno, sino los 2 que utilizó, tanto el 8 con el que comenzó como el 24. Bueno, un jugador que a nivel de estadístico y de impacto pues fue una barbaridad, ¿no? Se ha hablado mucho del carácter de Kobe Bryant, de su arrogancia, de su forma de comportarse, de su forma de ser. Es el jugador que más probablemente se le haya parecido a Michael Jordan, y tenemos ahí, si ya hablamos en su día de Last Dance, el comportamiento que tenía Jordan con sus compañeros, pues Kobe Bryant tenía un poco un parecido liderazgo en ese sentido, pero luego sí es verdad que él decía en entrevistas que se han hecho que una cosa es lo que él era dentro de la cancha y otra cosa es lo que era fuera, ¿no? Que dentro de la cancha se transformaba y que eso no le definía a él como persona. Y es verdad que luego, pues Pau Gasol, que ha sido como un hermano para él, cómo ha hablado la gente de él, qué comportamientos ha tenido con la gente. En una entrevista decía, no, si a mí la gente no me conoce, se piensa que, me dicen, no pensaba que eras así, ¿cómo pensabas que eras si no me conoces, ¿no? Entonces, sí creo que teníamos una visión muy sesgada de lo que era Kobe Bryant por lo que veíamos en la cancha, por lo que veíamos de esa competitividad extrema que tenía, ese punto de competitivo, de querer ganar, de arrastrar a todo el mundo. Todo eso lo veíamos y nos definía de alguna manera. Yo creo que si vemos las primeras entrevistas que hace cuando llega a la NBA, los primeros años, a las que hace después, yo creo que ya hay un cambio, más allá de la madurez obvia de la edad, pero hay muchos jugadores que aunque vayan madurando, la forma de expresarse y de comportarse es igual. Sin embargo, a Kobe Bryant se le ve teniendo ese punto de ese lenguaje, esa competitividad, ese carácter ganador. Sí que la forma de expresarse yo creo que pues va cambiando mucho y yo creo que sí hay una transformación, ¿no? Y tiene mucho que ver también en eso que es en ese cambio de número, que cambió del 8 al 24, que siempre se ha hablado de por qué se hizo ese cambio en el año 2006, y él lo que dice es que hay un cambio en él, hay una progresión, ya no es el mismo jugador que cuando entra en la NBA, es un jugador diferente, con mucho más madurez, con mucho más entendimiento del juego, y que eso suponía un cambio y que eso lo plasmó en el número, en el cambio de número, pasando del 8 al 24, ¿no?
Se ha hablado de sus relaciones, de su relación con Shaquille O'Neal, que bueno, ese egocentrismo que podía haber en aquel momento. Bueno, yo creo que esa parte sí que si vemos, como decía, las entrevistas, cómo ha ido cambiando en Kobe Bryant, ¿no? Es curioso cómo la figura de Phil Jackson tuvo un impacto muy alto en Kobe Bryant, que es con quien gana los anillos, y sobre todo los primeros anillos, los primeros 3 anillos seguidos con quien gana, cómo le hace ver que el baloncesto tiene otra parte que no la estaba viendo, una parte que además el Kobe Bryant decía, ¿no? Aparte, le ayuda a ver esa parte más espiritual, más mental del juego, entender, a poner el yo a un lado y quitar ese ego malo y entender que había un nivel más profundo en el juego. Yo creo que el impacto que tiene Phil Jackson en él es muy alto. En ese momento ganan los 3 anillos y está Shaquille O'Neal por medio. Shaquille O'Neal gana, creo que además, los 3 MVPs de las finales en los que juega con Kobe, y ahí parece que hay un choque de egos, ¿no? Sin embargo, luego cuando Kobe Bryant lo explica, él cuenta cómo lo que hubo fue una diferencia de pensamiento de cómo tenían que hacer las cosas, ¿no? Y Kobe Bryant tenía una filosofía de trabajo que, bueno, Shaquille O'Neal tenía otra y no la compartían. Entonces, Kobe Bryant decía, yo te daré el balón cuando tú trabajes. Si tú no trabajas, yo no te doy el balón. Y Shaquille O'Neal pensaba otras cosas, dame siempre a mí el balón, ¿no? Entonces, ahí hubo un choque de visión de cómo tenía que ser la situación, ¿no? Incluso luego cuenta cómo cuando se va Shaq de los Lakers, pues también hay un reto ahí, ¿no? Que parece que dice, si casi no lo vas a conseguir, ¿no? Y cómo vuelve a conseguirlo, ¿no? A los años, otra vez con Phil Jackson, con Pau Gasol en el equipo, pues cómo vuelve a conseguir eso, ¿no? Entonces, sí que tenemos primero, que igual no lo he contado desde el principio, que culturalmente yo creo que hay una diferencia brutal en cuanto al idioma, a la forma de comportarse de los jugadores americanos, a lo que igual podemos estar acostumbrados aquí en Europa. Yo creo que eso es un tema cultural que hay que entenderlo. Y luego, por otro lado, que también hay, bueno, un inicio de joven que quiere llegar y quiere dejar su sello con ese punto de arrogancia que luego va transformándose de alguna manera, ¿no? Él también decía, bueno, luego lo hablaremos, el tema de la mentalidad Mamba, hablaremos del tema del trabajo. Es un jugador que ha conseguido cosas espectaculares, consiguió meter 81 puntos en un partido. Yo creo que ahí tiene su top, que él lo ha reconocido, ¿no? El momento más alto de Kobe Bryant fue en los años 2006, 2010, esa época pues fueron años espectaculares de rendimiento, bueno, con una superioridad, consiguiendo cosas espectaculares, pasando malos momentos, porque hasta que no vuelven a ganar el anillo en el 2009 pasan un valle bastante dificultoso, que también de eso habla en su mentalidad Mamba. Y luego ya es verdad que a partir del 2012, que gana la segunda medalla olímpica, tiene un calvario de lesiones importantes, ¿no? En el 2013 se lesiona el tendón de Aquiles. Hay una entrevista en la que cuenta y le preguntan, ¿pero no pensaste nunca en tirar la toalla? Y dice, por supuesto que sí, por supuesto que pensé en tirar la toalla, pero seguí, ¿no? Me focalicé mucho en el día a día, tenía una meta final, pero me centraba en lo que tenía que hacer en cada día, minimizar mucho el proceso y centrarlo en el día a día y bueno, pues trabajar desde ahí, ¿no? Bueno, ahí pasa 9 meses lesionado, vuelve y al poco tiempo se vuelve a lesionar el hombro. En el 2015, en enero de 2015, se vuelve a lesionar el hombro, el manguito rotador, y tiene que estar otros 9 meses parado. Y bueno, yo creo que hay no empieza el declive porque nunca tuvo ese declive, pero sí que, bueno, pues es un momento ya complicado con esas lesiones, cómo le afectan. Y ya, bueno, pues en el 2016, el 13 de abril de 2016 juega su último partido contra Utah Jazz, metiendo 60 puntos, ni más ni menos. Y lo que decíamos, bueno, pues a partir de ahí termina su carrera baloncestística y empieza a hacer otras cosas, y entre otras cosas, pues eso, grabar un cortometraje que está basado en un artículo que él escribe como despidiéndose del baloncesto en la columna de Players Tribune, creo que se llama, y basado en esa columna hacen el cortometraje que gana el Oscar de 2018 al mejor cortometraje. Creo que está disponible por ahí, en redes está disponible
el cortometraje de Kobe Bryant. Bueno, lo dicho, una figura espectacular de jugador, se le ha comparado, yo creo que es como estéticamente y como jugador, es el que más se le ha acercado a Michael Jordan. Está ahora Kobe Bryant, está ahora LeBron James, que está superando, pues es el jugador con más puntos de la historia, también ha conseguido varios anillos. A mí personalmente Kobe Bryant me ha impactado y creo que ha impactado más que LeBron James, pero bueno, está claro que aquí hay un debate. Creo que ninguno ha llegado al límite de Michael Jordan, pero yo creo que si puede haber alguien que se compare, para mí sería Kobe Bryant. Esa sería un poco la parte de jugador, toda esa parte que hemos contado de jugador, y ahora vamos a entrar ya a analizar de todo esto cómo surge esa mentalidad Mamba. Bueno, pues vamos a hablar de la mentalidad Mamba. Más allá del libro, que nos recoge una serie de ideas, he añadido o he contrastado un poco con entrevistas que le han hecho, que como he comentado antes. Al final la mentalidad Mamba es más que una serie de hábitos o de comportamientos, ¿no? Es un enfoque sobre la vida, sobre cómo comportarse, sobre la excelencia constante, sobre la superación personal y el desarrollo continuo, ¿no? En el libro, en este libro que os he comentado antes, aparece una frase que resume bien lo que es la mentalidad Mamba, ¿no? Esta mentalidad no consiste en buscar un resultado, trata más del proceso para llegar a ese resultado. Es el viaje y el enfoque, es un modo de vida. A mí me encanta porque habla del proceso, que hemos hablado tantas veces del proceso, no tanto del resultado. Por supuesto que el objetivo es el resultado, es llegar a ese resultado, pero desde el proceso, desde el camino, desde qué puedo hacer en el día a día para poder llegar hasta ahí. Y creo que la mentalidad Mamba pues lo recoge de manera perfecta. Yo os voy a recoger una serie de conceptos que creo que definen muy bien lo que es la mentalidad Mamba, ¿vale? El primero es la pasión y el amor por el juego unido al trabajo duro y la dedicación, ¿no? Al final, Kobe Bryant trasladaba un amor bestial por el baloncesto. Decía que era algo que a él lo amaba, ¿no? Lo amaba hacer. Decía, ¿cómo puedo definirlo? Con el ruido del balón entrando a la canasta, el ruido que hace por la red, cómo antes había unas canastas más largas que ahora y ese ruido, cómo me llegaba, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto llega mi amor por esto? Pues hasta ahí, ¿no? Unido a lo que es el trabajo, y decía, cuando llegué a la NBA me di cuenta que la gente trabajaba mucho menos que yo trabajaba mucho más que otros jugadores, ¿no? ¿Y por qué lo hacía? Porque amaba este deporte. Entonces no me suponía tanto el trabajar duro. Sabía que tenía que trabajar duro, trabajaba más que otros, pero no me suponía tanto porque amaba este deporte, ¿no? Y la importancia de encontrar esa pasión, y dijo, la importancia de encontrar esa pasión desde tan joven, ¿no? Desde tan pequeño, ¿no? Entonces, aquí hay dos factores súper importantes en la mentalidad Mamba, es buscar la pasión y cómo esa pasión te lleva a trabajar duro, pero no como un trabajo, no como algo que te suponga un sacrificio, un esfuerzo, que sí, pero sabiendo que eso es tu pasión, cómo eso te llevaba a poder trabajar duro. Ese sería, yo creo, el primer concepto que definiría la mentalidad Mamba. El segundo sería la focalización y el enfoque a través de las metas y objetivos. Y Kobe Bryant decía que desde muy pequeño él había tenido muy claros los objetivos y siempre tenía objetivos, tenía enfoques, siempre tenía puesto eso en su mente y eso le ayudaba a enfocarse mucho. Aquí se ha hablado mucho del trabajo, ¿no? O sea, no es cuestión de trabajar mucho, es cuestión de que las horas que trabajes sean productivas. No, da igual que estés 12 horas trabajando si tu mecánica de tiro es mala. Es mejor trabajar 2 horas y que tu mecánica de tiro sea buena. Es decir, cuando trabajes, trabaja. Aquí hay un ejemplo, unido un poco, si queréis, los dos conceptos, tanto el trabajo como la focalización y el enfoque. Contaba que cuando Kobe Bryant llega a la selección de Estados Unidos, estaban concentrados en Las Vegas y los jugadores salen de fiesta. Cuando vuelven a las 5 de la mañana le ven a Kobe Bryant bajando al gimnasio y él va al gimnasio y ¿a dónde va? No, pues yo voy al gimnasio, tal, no sé qué, y se volvían.
Entonces eso ya lanza un mensaje a los demás, decir, este tío se va al gimnasio ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Y el día siguiente ya empiezan a bajar algunos otros a trabajar. Y al final empiezan todos bajando a trabajar, unos igual más tarde, pero todos empiezan a ir al gimnasio previo al entrenamiento. Entonces ahí ya genera un tipo de visión en el cual la gente empieza a decir, si este va, yo también voy a tener que ir, porque si él es el mejor y está yendo, pues vamos todos, ¿no? Que además fue un poco por lo que utilizaron a Kobe Bryant en ese Dream Team que montaron para el 2008, lo utilizaron porque necesitaban ese tipo de liderazgo. Entonces, muy enfocado en la meta y objetivos, muy enfoque en tener claras las metas y objetivos. Unido a esto, que igual no tiene tanto peso como idea, pero es una cosa súper fundamental. La visualización y la planificación para conseguir los objetivos. En el libro cuenta cómo utilizaba la visualización para trabajar los partidos, para trabajar cómo iba a estar, cómo se iba a encontrar, con qué se iba a encontrar, con qué jugador iba a estar, cómo lo iba a superar, y la importancia de la visualización como herramienta para poder trabajar. Y esta igual tiene como tal menos peso porque es una herramienta, pero la importancia de la visualización, del ver lo que quiero construir, ¿no? Tenéis un vídeo que os voy a dejar también de la herramienta de la visualización, que en su día grabé, que al final visualizar no significa que va a pasar exactamente lo que esto, pero me estoy preparando para que pueda mi mente estar preparada para lo que viene. Entonces ese sería el tercer punto. El cuarto punto sería la resiliencia y la persistencia, unido un poco a la paciencia, ¿no? Y aquí hay dos partes fundamentales. Kobe Bryant fue un jugador que estuvo toda su carrera en el mismo equipo, en Los Ángeles Lakers, desde que entra en la NBA hasta que se retira, y en esos 20 años que estuvo en los Lakers hay momentos de todo, desde que entra hasta que gana el primer anillo, que pasan unos años, y luego desde que gana el tercer anillo hasta que gana el cuarto, hay unos años con los que además tiene malos equipos, no tiene un buen equipo, y entonces le preguntan ¿cómo vivió eso? Dijo, pues con paciencia, sabiendo que era un proceso, sabiendo que teníamos que mejorar y siendo resiliente y sabiendo que yo iba a pegar a la puerta de la victoria otra vez, día tras día, y no iba a dejar de pelear por volver a saborear la victoria. Y esa persistencia sabía que iba a tener un premio y al final lo tuvo, en el 2009, llegando otra vez a conseguir el anillo. Eso por un lado, la persistencia y resiliencia en tener un mal equipo y aguantar y saber que él iba a seguir tocando la puerta y tener paciencia de poder construir un equipo que no iba a poder construir. Michael Jordan ganó 6 anillos, para mí el mejor jugador de la historia, 6 anillos, Kobe Bryant ganó 5 en 20 temporadas, sabiendo que en muchas temporadas no ibas a ganar, llegó a otras 2 finales. Eso por un lado, y por otro lado también resiliencia y persistencia con las lesiones. Tuvo 2 lesiones gravísimas, sobre todo la del tendón de Aquiles, y cómo consiguió superar, se rompió un dedo, estuvo jugando con la otra mano, tuvo un montón de circunstancias que fue superando y cómo se apoyó en ese punto de, vale, la meta está allí, quiero volver, pero me centro en lo que puedo hacer en el día a día y voy a ser persistente y voy a superar esa adversidad del día a día. ¿Que hubo malos momentos? Por supuesto. ¿Que hubo momentos de ganas de tirar la toalla? Por supuesto. Pero al final le servía el hecho de el proceso, seguir en el proceso, seguir construyendo sobre el proceso. Ese sería el cuarto punto, ¿no? El tema de la resiliencia y la persistencia. El quinto punto sería la mentalidad de crecimiento, la mejora continua. Tanto en el libro como en las entrevistas decía la necesidad de mejorar, de seguir creciendo, de qué puedo hacer para ser mejor, qué puedo hacer para aprender algo nuevo, qué puedo hacer para expandir mis conocimientos, para mejorar mis habilidades, el querer más, el querer saber más, el aprender más, el mejorar, buscar el siguiente nivel de mejora. Esa parte de mejora continua, de mentalidad de crecimiento, era algo muy, muy destacable de Kobe Bryant y de la mentalidad Mamba, ¿no? Unido a esto decía que era una persona muy curiosa y muy proactiva en ese sentido. Si quería saber algo, conocer algo de alguien, conocer algo de algún entrenador, de algún sistema, de algún otro jugador, iba y le preguntaba. Hay una anécdota muy curiosa que la contaba Michael Jordan, como, no sé si es el primer partido, uno de los primeros partidos que juega contra él, se acerca y le pregunta, oye, ¿cómo haces ese tiro? Y Michael Jordan le responde, oye, pues tienes que hacer esto, tal, no sé qué, porque generaron muy buena dinámica de funcionamiento. O quería conocer un poco el tema de cómo funcionaba el
el sistema de Phil Jackson, pues llamó a unos asistentes que debía ser un gurú del baloncesto y le preguntó cómo funcionaba, luego fue su entrenador. En esa parte, ¿no?, de mejora continua, de mentalidad de crecimiento, de ver todo el rato cómo puedo mejorar, cómo puedo crecer, ¿no? Y el último punto sería el tema del liderazgo. Y aquí volvemos un poco a lo que hemos hablado antes de la figura parecida a Michael Jordan. Cuando hablamos del documental de Last Dance, que se veía el liderazgo de Michael Jordan, un liderazgo muy duro, muy exigente con sus compañeros, dijimos dos cosas. Una, primero teníamos que ver que es una cultura americana diferente a la que igual podemos tener en Europa, y dos, que estamos en un contexto de súper alto rendimiento, ¿vale? Todo eso hace que no podamos llevar esa mentalidad de liderazgo probablemente hacia una mentalidad de liderazgo en una empresa ordinaria, por ejemplo, no en un equipo ordinario. Pero los dos, tanto Michael Jordan como Kobe, decían, si yo no pongo ese nivel de exigencia, es que no llegamos a ganar, ¿no? Con Michael Jordan estaba el tema de los Detroit Pistons, que era un equipo muy duro, físicamente muy agresivo, muy violento, y decía, si no llevo al equipo a ese límite, nosotros no podemos ganar, ¿no? Entonces Kobe Bryant decía un poco lo mismo, ¿no? O sea, tengo que llevar al equipo a ese nivel, ¿no? Tengo que subirle y tengo que arrastrarles y llevarles, y si no se quieren subir al carro, les tengo que subir al carro, ¿no? Bueno, es un liderazgo que en un contexto de alto rendimiento, de muy alto rendimiento, de mucha exigencia y de mucha exigencia física, mental, pues probablemente va a funcionar y tiene que funcionar, ¿no? Pero además es un liderazgo muy de ejemplo, que eran los primeros que trabajaban, los que más se levantaban, los que más se exigían, y cómo ese liderazgo, bueno, pues conseguía al final resultados, ¿no? Kobe Bryant decía que era un liderazgo solitario, que no podías caer bien a todo el mundo, que con los éxitos que la gente piensa que se consiguen muchas veces con el buen rollo, y muchas veces no es así. Esto me recordaba mucho a cuando hablamos de la falsa armonía que se crea en algunos equipos, ¿no? Tratamos de llevarnos bien, tratamos de tener buenas relaciones, tratamos de que todo el mundo esté bien, que todo el mundo tenga lo suyo, y muchas veces no es así. A la gente hay que decir las cosas a la cara, comunicarse directamente. Eso no significa falta al respeto ni nada, pero sí ser muy directo, muy claro en las cosas. Decía él, con Shaquille O'Neal no éramos amigos, nos decíamos las cosas a la cara. Si yo pensaba algo, no iba a cuchichear por detrás, sino se lo decía a la cara, ¿no? Y en ese sentido el liderazgo que decía era ese, ¿no? El de yo te voy a decir las cosas a la cara, te voy a decir lo que estoy viendo. Y en los equipos que al final funcionan bien, hay estos contextos donde nos decimos las cosas a la cara. El tema es la diferenciación entre te voy a decir las cosas del hecho, no de ti. Quitar la parte personal y hablar de tú a tú sobre el hecho. Y eso es lo que falla a veces en los equipos, que no nos decimos las cosas a la cara porque entendemos que te puedo faltar a ti, y sin embargo estamos hablando de un hecho concreto, de qué es lo que está pasando, y vamos a hablar de eso, no de nosotros personalmente, ¿no? Y esto es lo que Kobe Bryant decía que hacía mucho, ¿no? Yo quito la parte personal, no se trata de algo personal, lo importante es lo que hacemos, y cuando dejamos esos conceptos separados, entonces podemos subir a ese nivel, ¿no? Lo que decían, los equipos con falsa armonía a veces, no le voy a decir algo porque como nos llevamos bien, tenemos buena relación, no le voy a decir esto, no vaya a ser que le vaya a sentar mal, aunque esto ya lo ha hecho, bueno, pues igual ya lo reconducirá, y dejamos de decirnos las cosas, dejamos de comunicarnos, y ahí es donde empieza a caer el equipo. Los equipos de alto rendimiento buscan escenarios donde puedan comunicarse y decirse las cosas a la cara, hablando de los hechos. Y ese liderazgo tiene que estar muchas veces posicionado por personas como Kobe Bryant, que hacen que las cosas tiren, ¿no? En el libro Capitanes, que también lo recomendé, se decía, ¿no?, como que al final, cuando hay un tipo de liderazgo, que el ejemplo era que cada uno de nosotros, si tira una cuerda, hacemos una fuerza X. Si nos ponemos a tirar 5, esa fuerza X suele bajar, porque como hay más gente tirando, yo no termino de hacer mi 100%. Sin embargo, si tengo un capitán que tira, que me exige, me exige sacar esto, esa fuerza sí vamos a conseguir superarla y sacar nuestro 100%. Bueno, pues este tipo de liderazgos es de este tipo. Entonces, bueno, pues resumiendo, yo definiría o resumiría la mentalidad Mamba en
pasión y trabajo, focalización y enfoque en metas y objetivos, visualización y planificación, resiliencia y persistencia, mentalidad de crecimiento, mejora continua y liderazgo. Estas serían un poco las claves que resumiría un poco de lo que tanto Kobe Bryant en el libro Mentalidad Mamba como en los documentales que yo he visto recogería. Bueno, pues este es un poco el tributo que quería hacerle, ¿no? a Kobe Bryant. Para mí una figura súper impactante, seguramente más en la segunda parte, en esa transformación que hace del número del 8 al 24. Yo creo que hasta el 8 para mí era un jugador de baloncesto que me parecía espectacular como jugador. A partir de esa transformación fue más un poco el conjunto entero, y cuando ya fui leyendo más y conociendo más sobre la filosofía de mentalidad Mamba y cómo se comportaba y las relaciones que tenía y cómo era con sus entornos y las cosas que estaba haciendo, pues ya me ganó ya más en conjunto, de una manera un poco más holística, ¿no? como deportista, y con esa figura que hemos contado que trascendía un poco al mundo del deporte. Así que nada, creo que era un merecido tributo a esta figura legendaria que siempre va a estar ahí, a pesar del fallecimiento y de que no lo tengamos ya presente, pues que siempre va a estar ahí. Y nada, espero que os haya gustado. Espero que si os ha gustado, pues le deis ahí al botoncito de me gusta, que podáis compartirlo si os ha gustado, y si no estáis suscritos, pues animaros a suscribiros al canal. Así que nada, nos vemos pronto, seguiremos trayendo más vídeos y pronto nos vemos. Muchas gracias por estar ahí. Chao, chao.